Bueno, dice dos preguntas. ¿Bíblicamente es correcto bautizar a los niños de meses o de pocos años? ¿Hay alguna edad establecida para poder bautizarme? Bueno, bíblicamente el bautismo se debe realizar cuando la persona tiene edad para arrepentirse de los pecados. El bautismo es un paso de fe, no es un sacramento, no es un estatuto religioso, no es nada de eso. El bautismo es un acto de fe. ¿De fe en quién? De fe en Jesús. El bautismo en Hebreos capítulo 6 versículo 1 aparece como el cuarto elemento de la doctrina bíblica. El primero es Cristo, el segundo es el arrepentimiento de las obras muertas, el tercero es la fe en Dios y el cuarto paso es el bautismo. Yo no puedo bautizarme antes de creer en Cristo, antes de arrepentirme, antes de saber quién es Cristo, de conocerlo. Antes de arrepentirme y antes de creer en Jesús como mi Salvador, no me puedo bautizar. Eso es un absurdo. Sí, yo no puedo llegar al 4 sin pasar el 1, el 2 y el 3. Hay un orden. Y el orden bíblico me dice que debo conocer a Cristo. Número 1, conocer quién es mi roca y mi Salvador. Número 2, tengo que arrepentirme del pecado, de las obras muertas. Número 3, tengo que poner mi confianza en Cristo como mi único y suficiente Salvador, creer en Él, confesarlo. Y una vez que he hecho estas tres cosas, entonces puedo voluntariamente descender al bautismo para ser bautizado en el nombre de Jesús. Un bebé no conoce a Jesús porque no tiene conciencia de quién es Jesús. Un bebé no se arrepiente de nada porque no ha pecado y no tiene conciencia de pecado. Y un bebé o un niño no puede creer en Jesús como su Salvador porque no tiene conciencia de que lo necesita. Y en cuarto lugar, un niño voluntariamente no va a bautizarse porque ninguno de los tres pasos anteriores se dieron. Entonces, hay religiones como la religión católica que enseña de que el niño o que el bebé debe ser bautizado cuando bebé por el pecado original. Eso es falso, la Biblia no lo dice. Lamento mucho el que cree que sí o el que defiende esta doctrina, pero de frente a la Biblia estamos hoy. Hoy estamos de frente a la Biblia. Y la Biblia enseña lo que acabo de decir. Ningún bebé puede ser llevado. Yo no puedo llevar a mis hijos siendo pastor de la iglesia, o siendo apóstol de una iglesia, o siendo predicador, evangelista, o un hermano en la fe. Yo no puedo llevar a mi hija Elizabeth, que tiene 7 años, va a cumplir 8 años, y como yo creo en Cristo, entonces la voy a llevar y la voy a bautizar para que... No puedo, ella no se ha bautizado todavía. Mi hija Elizabeth no se ha bautizado, tiene 7 años. Cree en Jesús, ya lo conoce porque ya le hemos hablado tiene 7 años escuchándome predicar. A mí, a la mamá y a la iglesia y a todos los hermanos. Tiene 7 años escuchándonos predicar quién es Cristo. Ella conoce quién es Jesús. Tiene 7 años en los cuales todavía no creo que tenga conciencia de pecado. Es un angelito todavía. Va a llegar el momento en el que ella comenzará a crecer y tendrá que arrepentirse de los pecados que comienza a cometer de manera consciente. ¿Sí? Llega una edad en donde el niño comienza a pecar, el niño comienza a mentir, sabe que no puede mentir y miente, sabe que no puede robar y roba, sabe que no puede ser egoísta y lo hace, y comienza a hacer cosas malas, y el niño comienza a tener conciencia de esa maldad. Cuando eso sucede en la vida de mi hija Elizabeth, que es la menor, ella tendrá entonces que decidir arrepentirse de eso y pedirle perdón a Jesús. Cuando tenga conciencia de pecado, mi hija Elizabeth, y tengo el ejemplo allí, no voy a coger otro, ella entonces, al sentirse pecadora, al sentirse que es sucia, es inmunda porque comenzó a pecar y necesita entonces ser lavada y necesita ser perdonada, entonces buscará a Cristo, al que ya conoce, al que sabe quién es, lo buscará y le pedirá perdón y le dirá: Jesús, quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú seas mi Rey, quiero que tú cambies mi vida, quiero que tú me hagas una joven nueva, quiero que tú me restaures, no quiero ser inmunda, no quiero ser sucia, y vendrá entonces a los pies de Cristo. Cuando eso suceda, en la edad que ella tenga conciencia de pecado y de justicia y de juicio,
Cuando el Espíritu Santo tenga la facultad en su mente y en su corazón para redarguirla, entonces ella le pedirá perdón al Señor y voluntariamente me dirá: papá, yo quiero ser bautizada en el nombre de Jesús, para demostrarle al mundo que creo en Él y que necesito ser una nueva criatura. Cuando ella tome esa decisión, a la edad que sea, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 15, a los 20, a los 50, a los 80 años, no sé a qué edad ella siente en su corazón la necesidad de ser salvada. Cuando ella lo haga, entonces será bautizada en el nombre de Jesús para que reciba el perdón de los pecados y entonces venga sobre ella el don del Espíritu Santo, según dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 38. Cualquier cosa que se haga por fuera de ese establecimiento bíblico es falsa, es antibíblica, es diabólica. De hecho, yo no puedo pasar por alto las palabras de Dios y asumir ritos y asumir celebraciones antibíblicas, porque todo lo que es anti la palabra de Dios, antibíblico, es anticristo, obligatoriamente es del diablo. Ahí no hay nada que hacer, llámese la religión que se llame. Es como yo decir hoy que no, que porque Dios es amor hay que casar a los homosexuales, porque Dios es amor. Eso es antibíblico, gústele a quien le guste, no se puede. Y hoy hay muchos pastores en muchas iglesias que están haciéndolo, están ordenando inclusive ministros que hacen parte del grupo LGBTI o LGBTQ. Es como si ordenara a un borrachón, o como si ordenara a una persona que practica la hechicería, o como si un brujo, un hechicero o un satanista se convierte en pastor de la iglesia cristiana. Eso no es bíblico en absoluto, para nada. Entonces, dicho esto, todo aquel que peca, y de hecho todos pecamos, necesitamos ser restaurados por Cristo y necesitamos arrepentirnos y necesitamos pedir perdón. Y cuando esos pasos se dan, entonces puedo bautizarme en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados y entonces ser lleno del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 2 versículo 38. Con esto te respondo, Karina, no hay forma alguna que ningún niño y ningún bebé sea bautizado de manera bíblica. Todo aquel que bautiza a sus hijos siendo niños porque no sabe la escritura, pues yo lo único que quiero decirles es que eso no les sirvió de nada. El pecado original no se quitó, los pecados no se quitaron, Dios no lo recibió como su hijo, eso no pasó. Lo engañaron, lo estafaron, le robaron la plata, y si pagó por la ceremonia, lo tumbaron el doble todavía. Entonces, yo creo que hay que ir a lo que dice la Biblia, así no nos guste. Lo que dice la palabra es la única verdad, y esa verdad es Cristo. Juan capítulo 8 versículo 32, el Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la mentira, del engaño, de la estafa y de los demonios. Hay religiones que son sectas de demonios porque enseñan cosas que no están en la Biblia. Y entonces la segunda parte de la pregunta es: ¿hay alguna edad establecida bíblicamente para que uno se bautice? No, no hay una edad establecida. Lo que se necesita para bautizarse es tener conciencia de pecado y arrepentirse. Una vez que una persona tiene conciencia de pecado y se arrepiente, para voluntariamente recibir a Cristo en su corazón y decidir bautizarse, puede hacerlo, no importa qué edad tenga. Lógico que un niño de 5 años, de 7 años, como mi hija Elizabeth, todavía no los tiene, por las razones que ya les expliqué. Entonces, ese es el asunto. Espero haber respondido a la pregunta. Si hay alguna inquietud adicional, pues será extraordinario poder escucharte y saber si tienes algo más que decir.